Hola queridos hermanos, bienvenidos a otro tema de formación permanente. El día de hoy veremos solucionando problemas en la comunidad. Y es que en todas las comunidades siempre suele haber alguna situación, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos de algunas causas y cómo es que podemos prevenirlas o solucionarlas. Así que sin más, comenzamos. Conflicto. Pues bien, un conflicto es una forma de resolver las contradicciones o diferencias que surgen a partir de juicios, incoherencias, objetivos, intereses, conclusiones, opiniones o puntos de vista sobre determinados aspectos. Esta situación suele pasar entre dos o más personas, por las cuales se emprende una acción mutuamente antagonista con el objetivo de dañar a la otra persona. Y esto suele terminar siempre en una confrontación, en el cual se puede hacer de manera verbal o incluso física. Y pues esto es lo que menos queremos en una comunidad, ¿verdad? Necesitamos ser esas comunidades que reflejen el amor de Dios y la fraternidad. Pero ¿cuál será el posible origen de estos problemas? Si bien todos hemos sabido de alguna situación, algún conflicto en comunidad que hemos pasado o que se ha vivido, esto no debe quedar así, ya que cuando estos conflictos no se resuelven de una forma adecuada, pueden conducir a una serie de cosas terribles, ¿no? A discusiones, a resentimientos, odios, a una gran desunión entre la comunidad, desconfianza, incluso que la persona ya no quiera regresar a la comunidad. Incluso en ocasiones no solamente en comunidad, ¿no? Sino que no regresan al movimiento Tengo Sed. Y para que esto no suceda, queridos hermanos, debemos comenzar a comunicarnos efectivamente. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar con una de las causas posibles que podría pues llevarnos a estos conflictos, ¿no? Y que es la reacción. La reacción es una actitud muy común y que a veces es tan fuerte y exagerada que se convierte en la única forma de respuesta a todas las circunstancias de nuestra vida. Reaccionamos a los sentimientos de otras personas, a lo que otras personas puedan pensar, decir, sentir, y nosotros reaccionamos a nuestros propios pensamientos y sentimientos. Reaccionamos porque tomamos los comportamientos de las personas como reflejo de nuestro propio valer, y cualquier cosa que difiera de lo que nosotros pensamos o decimos, pues la tomamos como una ofensa personal o como algo intencional para molestarnos. También reaccionamos cuando sentimos que alguien nos rechaza, y pues si lo pensamos, no toda la gente nos va a decir las cosas para molestarnos, más bien es nuestra, precisamente, ¿no? La reacción que nosotros tomamos al ver ese tipo de acciones, y nos lo tomamos tan personal que podemos llegar a causar muchos problemas, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de que reaccionamos a las respuestas de otros de una manera que se hace una cadena de reacciones? Y después de cierto tiempo, pues todos estamos resentidos, molestos, nadie sabe exactamente pues qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado así, ¿no? Que nos enojamos con una persona, o a lo mejor y ni siquiera nos enojamos, ¿no? Sino que simplemente tuvimos un mal día y estuvimos a lo mejor sí con nuestra cara de fuchi, pero pues no teníamos nada contra ninguno de nuestros hermanos. Y el otro hermano reacciona a esa acción, ¿no? Y piensa que le hicimos caras porque nos enojamos con esa persona, o que le caemos mal porque hacemos ese tipo de caras, o no sé, pueden llegar muchos pensamientos, ¿no? Entonces ese hermano comienza a hablar mal
de esa persona y el otro hermano pues también comienza a hacer ese tipo de reacción, ¿no? Por lo que le dijo la otra persona. Entonces, esto es algo muy común y que pues debemos nosotros aprender a contenernos, ¿no? A no sobrereaccionar, a aprender a no ser, a no responder a lo que otras personas pues hagan. Nosotros no sabemos ni conocemos qué es lo que ha tenido que pasar durante el día, ¿no? Sino hay que aprender a comprenderlos. En Proverbios 15:1 nos dice el Señor, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y es muy cierto, ¿no? Cuando nosotros llegamos con un hermano y en vez de pues poner un ambiente sano, un ambiente de amor, de paz, llegamos pues como que con nuestros problemas en nuestra cabeza y reaccionamos de una manera equivocada, hacemos a lo mejor caras o contestamos un poquillo mal porque no estamos en condiciones, pues en vez de que pues ese ambiente sea de paz, pues se vuelve un ambiente tenso, ¿no? Y es que nosotros, o más bien nuestros hermanos, no pueden ser adivinos y adivinar qué es lo que nosotros traemos para nosotros reaccionar y comportarnos y responder de esa manera. Entonces hay que aprender a ver esa situación porque en comunidad suelen pasar muchísimo este tipo de cosas, ¿no? El confundir a lo mejor que estamos en un mal día, que no nos sentimos bien con este tipo de cosas y decir que nuestro hermano a lo mejor ya nos hizo una mala cara, que le caemos mal o que nos respondió mal, agresivo, enojado y nosotros pues al pensar eso de nuestros hermanos pues reaccionamos y podemos hasta, no sé, tener resentimiento con nuestros hermanos o comenzar a hacer una cadena de reacciones, ¿no? Al comenzar a hablar de nuestro hermano que nos hizo esto, que nos hizo el otro, pero pues no es así, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos llegar a comunicarnos de una manera efectiva para que no haya este tipo de problemas y así podamos ser esa comunidad de amor y de compasión y de confianza, ¿no? Punto que es muy importante y que también a lo mejor es una de las causantes es que todos nosotros estamos heridos, ¿no? Que ninguno, por más que queramos decir, nos podemos saltar este tipo de cosas. Las heridas son para todos y creo que en algún momento siempre las hemos tenido y que incluso las tendremos, ¿no? Entonces, hay que aprender a reconocer que todos tenemos heridas y que todos de alguna manera en nuestra personalidad o nuestro comportamiento las vemos reflejadas y a lo mejor nos comportamos de una manera inadecuada precisamente por nuestras heridas. Pero en este carisma creo que es muy importante y se ha recalcado mucho eso, ¿no? En que todos tenemos heridas y que por ello tendremos nosotros que ser un poco más comprensivos, porque en cada uno de nosotros está Jesús. Y si nosotros nos ponemos esos lentes de que nuestros hermanos son Jesús, nosotros podemos llegar a comprender y ponernos a lo mejor en los zapatos de nuestros hermanos para poder comprender el por qué son así, por qué a lo mejor mi hermano es tan serio y me hace sentir rechazo, ¿no? Porque a lo mejor así es como él se siente seguro, ¿no? Y se protege. Entonces,
hay que aprender a comprender un poquito este tipo de cosas y tratar también de ayudarlos, pero no así como de golpe, ¿no? Sino poco a poco. Las heridas pueden llegar a ser demasiado fuertes y no sanar tan rápidamente, ¿verdad? Pero con ayuda de nuestras oraciones, pues también nuestros hermanos podrán pues irse abriendo un poquito más, ¿no? Tenemos una de las frases que decía madre y que utilizaba cuando pues había algunas situaciones, incluso con el ejemplo de una mano, ¿verdad? Y nuestros dedos. Y dice, en verdad os digo que cuanto hiciste a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Madre solía pues ejemplificarlo con la mano, ¿no? Y decir con cada uno de nuestros dedos, a mí me lo hiciste. ¿Y qué significaba esto? Que debíamos de tenernos esa comprensión, porque cada uno de nosotros somos Jesús mismo, somos ese Cristo sufriente, ese Cristo herido, y que si nosotros llegamos a hacer algo mal, a causar algún daño a nuestros hermanos, pues no lo estamos haciendo a nuestro hermano, lo estamos haciendo a Jesús mismo. Y es que nosotros debemos comprender que todos estamos heridos y que debemos ponernos pues en los zapatos de cada uno, que no hemos pasado a lo mejor por cosas fáciles y que aún así pues nosotros como hermanos, como comunidad, debemos tenernos esa comprensión y claro también esa confianza de a lo mejor también decirnos, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno está pasando para poder comprender a lo mejor en alguna ocasión pues esas malas reacciones, ¿no? El no también nosotros juzgar a la primera que nosotros veamos que nuestro hermano pues está de malas, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que ha vivido ese día, qué situación pasó, si tiene alguna preocupación y por eso está serio. Entonces hay que tener esa comprensión. Y más que nosotros pues tenemos esa consigna de amarnos como hermanos, de ser comprensivos para poder tener esa fraternidad de confianza y de unión. Comunicación efectiva. ¿Y qué es la comunicación efectiva? Pues bueno, la comunicación efectiva tiene que ver con entender las emociones e interacción entre la información que se elige como catalizador. Es decir, el entender por qué se está expresando de esa manera, ¿no? Y cómo es que pues se está dando a entender el mensaje que quiere llegar a dar. Es tener también la capacidad de escuchar y comprender el todo sobre la información y datos que se reciben. Es decir, que a lo mejor tenemos que poner mucha atención porque no muchas veces, o más bien muchas de las ocasiones, no sabemos hacer llegar el mensaje que realmente queremos hacer llegar. Entonces debemos recordar que debemos entendernos para ser entendidos. Entonces, para que podamos tener esa comunicación efectiva, debemos de ser conscientes precisamente de esto, ¿no? De que no muchas veces podemos llegar a, a comunicar el mensaje efectivamente. Entonces, debemos estar escuchando y comprendiendo qué es lo que quiere decirnos la persona. Y en nuestro caso, pues tratar de siempre tener en mente que nuestros hermanos no quieren un mal para nosotros, ¿no? Por eso somos hermanos de comunidad. Y que si no se supo comunicar de manera efectiva, podemos nosotros a lo mejor decirle, ¿no? Que si
realmente quiso decir eso, o si nosotros comprendimos el mensaje, a lo mejor poder decirle si realmente era el mensaje, para que podamos nosotros pues entendernos de una mejor manera. ¿Y por qué es importante la comunicación efectiva? Pues es importante porque construye y fortalece una mejor relación. En nuestro caso, pues va a fortalecer nuestra comunidad. Entonces la comunicación efectiva nos va a ayudar también a liberar esa tensión generada por errores de comunicación. Como lo decíamos anteriormente, no todos sabemos dar a entender el mensaje exacto de lo que queremos decir. Y también nos ayuda a minimizar ese tipo de situaciones, de solucionarlos también de una manera efectiva, esos malos entendidos, y de llegar a resolver esos conflictos pues de una mejor manera, sin tener que agredirnos. También nos hace ver cómo es que Él quiere que las comunidades sean, ¿no? En Corintios nos dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y juntos como comunidad es lo que debemos hacer. Y con la comunicación efectiva, pues precisamente pues nos ayudaría bastante para poder llegar a ser este tipo de comunidad que el Señor quiere que seamos. Esa comunidad de amor, de paciencia, de bondad, de unión, de confianza. Y que no seamos como otras comunidades que no saben pues cómo comunicarse de una buena manera y que hay situaciones pues a cada rato y que no saben cómo resolverlos, ¿no? Entonces por eso es que el día de hoy pues hablamos sobre este tema para poder ayudar bastante a las comunidades que a lo mejor y tienen alguna situación o en el futuro si se llega a dar alguna situación o conflicto y ya sepamos cómo hacerlo. A continuación vamos a mencionar algunos problemas y soluciones más comunes que se dan en comunidad. Por supuesto, no olvidemos que cada uno de estos problemas debe de solucionarse con la comunicación efectiva, de una manera relajada, calmada, para que no podamos dar pie a malos entendidos y a conflictos mayores, ¿no? Así que continuamos. Vamos a comenzar con esta pregunta, que es una situación que llega a pasar en comunidad. ¿Qué pasa cuando hay ausencia del líder de la comunidad? Si bien sabemos que el tener una comunidad a cargo es muy importante y mucha responsabilidad pues con el Señor, ¿no? Porque pues no son personas a las que solamente vamos a guiar, sino también son almas que quieren seguir al Señor y también está en nosotros el llevarlas a Él. Entonces, y con ello pues tomar decisiones, y no todos estamos habilitados o no tenemos el don para tomar estas decisiones o asumir este tipo de responsabilidad, y mucho menos el guiar a las personas, porque como les decía, no solo somos personas, somos almas. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos esa responsabilidad con cada uno de los miembros de nuestra comunidad. También todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para proclamar y para evangelizar el mensaje del Señor y la sed del Señor.
Entonces cualquiera de nosotros podría tomar la responsabilidad en ausencia del líder. Entonces, juntos tendremos que seguir, que continuar con esta misión que es la de saciar al Señor a través de nuestra oración, de nuestro encuentro en comunidad, de nuestro apostolado, de nuestra fraternidad. Entonces, cada uno de nosotros también es responsable de esta comunidad, ¿no? De lo que pase con esta comunidad. No podemos quedarnos sentados a esperar a que alguien nos solucione. Si bien hay formas de pedir ayuda, pero en realidad es nuestra responsabilidad como miembros de nuestra comunidad. Uno de esos apoyos es el pedir ayuda al coordinador de varias comunidades o al coordinador local para que nos dé una solución, si es que nadie quiere tomar la responsabilidad. Si no existieran estos dos coordinadores anteriores o si no se le diera seguimiento, tendríamos que irnos directamente con el líder regional para ver si puede resolver nuestro problema. También, en el último caso, sería acudir con el padre asesor de la región, que en nuestro caso pues es Padre Sergio. Y pues, pero sobre todo tratar de evitar de llegar hasta lo último, ¿verdad? Entonces, yo considero en lo personal que la solución más viable es el que asumamos todos la responsabilidad del ciclo. Claro, si no hay alguien que quiera tomar el lugar del líder, ¿no? Ya sea momentáneamente o definitivamente. Pero sería muy bueno que si nadie quiere la responsabilidad de asumir el cargo, todos como equipo, como hermanos de comunidad, nos dividamos las actividades. Por ejemplo, un hermano puede guiar los encuentros y la lectio, otro puede preparar la hora santa, otro se puede hacer cargo del apostolado y el otro de la fraternidad. Entonces, y así ya todos, pues contribuimos a que nuestra comunidad siga en su curso, que siga con el ciclo de comunidad como debe de ser. Entonces, hay que estar muy al pendientes de esto para que por si llega o llegara a pasar, pues estemos preparados todos como miembros de comunidad para poder saber qué hacer y cuál es la mejor solución. Otra de las situaciones que podría darse en comunidad y que es de las más fuertes es cuando hay una oposición en alguno de los miembros. Lo primero que debe de hacerse es definir el problema, respetar el punto de vista de la otra persona, prestando mucha atención y escuchando lo que dice. Hablar de forma clara y razonable para que no haya malos entendidos. Tratar de encontrar puntos en común para poder llegar a un acuerdo más adelante. Lo segundo que se tiene que hacer es intentar escuchar. Tratar de estar calmado, tratar de dejar las emociones a un lado, escuchar lo que dice sin enojarnos, no interrumpir a la persona mientras está hablando, escuchar de forma activa a los demás y asegurarnos de que estamos entendiendo el mensaje correcto de la persona, sin malentender las situaciones, sin hablar de manera agresiva. Otra de las cosas es trabajar como equipo. Aportar entre todos la mayor cantidad de soluciones posibles y después comprometernos a hacer lo mejor posible. Asegurarnos de que todos entendamos la solución que se eligió y el por qué.
Una vez que la solución esté decidida, debemos todos respetarla y adherirnos a ella. Otro de los conflictos o situaciones que podría llegar a pasar en una comunidad es esta. ¿Qué pasa si alguno de los miembros de la comunidad decide no seguir el ciclo y enfocarse solo en el apostolado y otras actividades? Pues bueno, todos somos responsables de preservar nuestra identidad como movimiento. ¿Y qué significa esto? Que el movimiento Tengo Sed no solamente está enfocado en ayudar a los pobres de manera física, como lo hacemos en el apostolado, sino que también ayudamos a los pobres de una manera espiritual. Nosotros por eso nos estamos formando, por eso tenemos este ciclo de comunidad, porque tanto es importante el apostolado, como es importante también tomar nuestras horas santas y hacer nuestra comunidad, tener nuestros encuentros para poder alimentarnos y después darlo a los pobres. También el hacer fraternidad es el hacer pues más confianza, el hacer una comunidad de unidad y de bondad, donde podamos nosotros saciar la sed del Señor juntos como hermanos, como equipo, ¿no? Entonces no debemos suplir en las otras actividades por hacer apostolado. Más bien si queremos agregar más días de apostolado al ciclo, está bien, pero no dejar de lado nuestra formación ni nuestra oración, nuestra hora santa, nuestro alimento espiritual, ni nuestra fraternidad. Otra situación o conflicto que podría darse en comunidad es qué hacer si en la comunidad hay un miembro conflictivo y siempre causa desacuerdos o fricciones en comunidad. Esto puede darse en muchas ocasiones en las comunidades y la solución es hablar con esa persona en particular, hacerlo sobre todo de manera privada con la persona, no exhibirlo, y hacerle ver la situación que está provocando, que está pasando. Y sobre todo siempre enfocarnos en la situación y en que se resolverá la situación por el bien de la comunidad, ¿no? Que haya un acuerdo y sobre todo el hablar pues de manera efectiva para que no haya más discusiones, más confusiones y todo se dé para bien. ¿Qué pasaría si la comunidad se dispersó durante la pandemia y solo 2 o 3 personas están dispuestas a continuar? Pues se recomienda que se busquen a otros miembros que están en la misma circunstancia, en la misma situación, donde solamente son muy pocos, ¿no? Para que puedan unificarse y puedan conformar una nueva comunidad y seguir el ciclo de comunidad. Para esto también puedes buscar apoyo del líder local o regional, pero lo más óptimo sería que se unificaran o se integraran más personas en las mismas circunstancias. Otra situación que se da muy seguido en comunidad es cuando las personas llegan tarde a la comunidad. Entonces, habemos personas que somos impuntuales y llegamos a mitad del encuentro, ya casi que va terminando. Entonces, nosotros como líderes debemos de invitarlos siempre a llegar más temprano, no enojarnos, por supuesto, y hablar con ellos y decirles pues que si llegan tarde no pueden pues disfrutar el encuentro con el Señor, ¿no? Que el Señor nos está dando en cada comunidad, en cada ciclo de la comunidad, tanto en hora santa como fraternidad, apostolado y nuestra formación en nuestros encuentros, ¿verdad? Entonces también el que ellos se sientan bienvenidos aunque lleguen tarde, ¿no? Que no los vayamos a tratar mal o que nos enojemos o porque nos enojamos de que ya llegaron tarde,
pues ya los tratamos mal, ¿verdad? Entonces, siempre hacerlos que se sientan bienvenidos, pero siempre invitarlos a llegar a tiempo. Otra sería, ¿qué hacer cuando en la comunidad nadie quiere compartir en los encuentros de lectio? Pues esto sucede muy seguido, no todos los miembros pues somos tan participativos. Hay algunas excepciones, pero pues no muchas. Y una solución práctica es hacer preguntas directas a los miembros, según el tema que se les esté llevando. Por ejemplo, José, ¿crees que nuestro encuentro con Dios depende de llevar una vida de oración? O Rebeca, ¿cómo te has encontrado con el Señor? Entonces siempre hay que dejar pues libre a que quieran responder. Nunca forzar a nadie a participar, pero pues con este tipo de preguntas pues incentivas, ¿no? a las personas a que te respondan porque les estás haciendo una pregunta directa. Más sin en cambio si lo dejamos al aire, pues nadie se anima, ¿verdad? Entonces esta sería la mejor solución. Y por último terminaremos con una cita de 1 de Pedro 3, del 8 al 11. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamado con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Pues esta es la invitación del día de hoy, en hablar, tener una comunicación efectiva, el tener más cuidado cuando reaccionamos para tener esta unión fraterna, el ser compasivos y misericordiosos en nuestra manera de responder. Y entonces también esperemos que les haya sido de ayuda estas preguntas que comúnmente son algunas situaciones que se generan en las comunidades y a veces pues no sabemos cómo resolverlas. Esperemos que les haya sido de ayuda. Nos estamos viendo en otro tema de formación permanente. Muchas gracias. Bendiciones.